buenos días a todos. Vamos a arrancar con la sesión de hoy acá en el Auditorio Lleras. Empezamos con Daniel Cuellar. Él nos va a hablar sobre un modelo de posicionamiento para suplementos de emergencia en caso de respuestas para terremotos acá en Bogotá. Entonces démosle un gran aplauso a Daniel. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Básicamente, pues mi nombre, como ya lo mencionaron, mi nombre es Daniel Cuellar. En este momento yo me encuentro haciendo la maestría en Ingeniería Industrial aquí en la Universidad de los Andes. Mi énfasis más que todo es como estadística aplicada y un poco de investigación de operaciones. El día de hoy les voy a mostrar lo que fue como un proyecto que hicimos en una materia que yo vi en la maestría. La materia se llama optimización bajo incertidumbre. Entonces fue como una temática que hicimos, como un análisis de datos que tratamos pues para acoplar a un problema un poco nacional o un poco más local como es Bogotá, y pues es más como para tener como qué decisiones tenemos ahora para estar pues preparados para el futuro, ¿sí? Básicamente pues la agenda es un poco corta, son 5 o 6 ítems. Entonces bien, antes de comenzar como qué fue básicamente lo que nosotros hicimos, quiero hablar un poco de la curva de madurez analítica, ¿sí? Básicamente, todos sabemos que pues, la información siempre está ahí. Lo que tenemos que mirar es cómo hacemos para sacar el mayor provecho de esa información, ¿sí? Básicamente, entonces, pues nosotros sabemos que tenemos que, antes de comenzar a trabajar los datos, está pues el banco de datos, tenemos que filtrar, tenemos que eliminar datos atípicos y demás. De ahí pasamos como a reportes, básicamente como diagramas de Pareto, mirar como histogramas, cómo están distribuidos nuestros datos. Después pasamos a lo que es ya, bueno, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué requiere el cliente? ¿Qué requeremos nosotros como empresa? De ahí pasamos a la estadística analítica, como, bueno, varianza, media, cómo están nuestros datos. Pasamos a lo que es modelos predictivos, dado la respuesta que queremos del cliente, como, bueno, a mí me interesaría predecir qué pasaría en el futuro si yo hago esto. O me gustaría predecir como si mis acciones van a caer o bajar, dado ciertas variables. Después pasamos a los modelos prescriptivos, que es como ya la última, pues, como la mediana etapa de llegar al final, y básicamente ese es como el bloque en el cual nos vamos a centrar. Después de depurar todos los datos, hacer modelos y demás, necesitamos optimizar. Queremos obtener la mejor solución para el problema que nosotros estamos contemplando. En este caso nos vamos a centrar en procesos de optimización y, como lo mencioné al inicio, pues optimización bajo incertidumbre. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? ¿Qué fue lo que hicimos? En Estados Unidos, básicamente, como nosotros sabemos, en la costa de Estados Unidos, lo que es Florida, siempre se ven atacados o se ven pues, como mitigados a causa de huracanes, ¿sí? Como no sabemos cuándo va a ocurrir un huracán, pero sabemos que va a pasar, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es cómo nosotros hacemos para prepararnos ya si llega a pasar un huracán, ¿sí? Porque pues no podemos esperar que el huracán llegue y nosotros nos quedemos como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos para distribuir la ayuda? ¿Dónde ponemos la ayuda? ¿Sí? Básicamente ese es como el contexto de donde sale pues esta motivación. Lo que nosotros hicimos fue acoplarlo a un problema un poco más pequeño, tanto por análisis de datos como por facilidad de manejo de la estructura de información, y es a nivel Bogotá, ¿sí? Entonces la idea era como, bueno, en Bogotá pues no pasan huracanes, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue como, bueno, acoplémoslo a terremotos. ¿Qué pasa con un sismo? ¿Un sismo de nivel 5, un sismo de nivel 6 o un sismo de nivel 7? Lo que hicimos fue básicamente como analizar las 19 localidades que tiene Bogotá, y lo que planeamos fue hacer un estudio de caso en el cual decimos como, bueno, ¿en qué localidades de Bogotá vamos a colocar centros de distribución o centros de acopio para ayuda humanitaria? ¿Sí? ¿Qué es ayuda humanitaria? Son kits más o menos como de comida, agua, ropa y demás, para pues atender a las familias o personas que se vieron afectadas por el sismo. Como por ejemplo que digamos que perdieron sus lugares de vivienda o pues recibieron como daños a causa de los derrumbes y demás cosas que pasó en la ciudad básicamente. Entonces digamos, dado esta situación y dado esta problemática, tenemos dos cosas por hacer. Lo podemos decidir como en dos fases. La primera es la localización. ¿En qué lugares de Bogotá vamos a poner los centros de distribución? ¿Sí? ¿Qué lugares son como los más estratégicos? ¿En qué lugar puedo yo tener como más cercanía a las familias afectadas? ¿En qué lugar existen vías de acceso mejores para poder distribuir la ayuda? Esa es la primera decisión. ¿En qué vamos a hacer? ¿En dónde vamos a ubicar las cosas para poder distribuirlas? La segunda es, ¿qué cantidad de recursos vamos a utilizar o vamos a almacenar en ese tipo de lugares?
porque pues digamos no tiene sentido que yo haga una bodega muy grande, la llene de mucha comida y de mucha ayuda y no se use, ¿sí? Porque básicamente la idea es que todo lo que nosotros almacenemos o se use o sea desplazado para otros tipos de cosas. Entonces, básicamente ya tenemos dos decisiones. La primera es dónde localizo y la segunda, cuánto asigno a cada lugar. Si se dieron cuenta, ese tipo de decisiones son decisiones que yo tengo que tomar ya, o sea, tengo que decir cómo voy a hacer esto ahora mismo para mitigar el futuro, mitigar qué me depara la vida como de respecto a terremotos y demás. Eso es lo que nosotros conocemos como la fase 2, en la cual es, dado lo que yo decidí ahora, ¿cómo me responde la vida? ¿Cómo me responde el futuro para yo poder estar preparado? La segunda parte es como la distribución. Dado que ocurrió el terremoto, dado que pues, la ciudad está hecha un caos, tengo vías cerradas, tengo lugares destruidos, ¿cómo hago yo para distribuir esa ayuda para poder lograr como, pues, ayudar a las familias damnificadas? Básicamente era eso. Entonces tenemos lo que es decisiones, localizar centros de distribución, cantidad de ayuda a asignar a cada lugar y cómo la voy a distribuir. Pero ahí tenemos un problema, la distribución yo no la puedo hacer si no ha pasado el terremoto. Eso es un grave problema, no sé cómo hacer para, bueno, voy a distribuirlo de esta diferente manera, pero el terremoto no ha ocurrido. De ahí viene lo que nosotros hacemos básicamente, perdón, antes quiero hablar primero de esta parte. Para poder utilizar la metodología que nosotros usamos, nos enfocamos más entre todo en lo que fue Anaconda, la programación la hicimos en Spider, y pues utilizamos paquetes muy comunes, lo que es Pandas y NumPy, pero para este tipo de trabajos, este tipo de áreas de investigación, hay un paquete que pues para nosotros nos ayudó mucho, que es el paquete de Gurobi Pi, el cual pues está desarrollado tanto por lo que es el optimizador de Gurobi, ¿sí? Básicamente esto es como el core, de la investigación como tal, porque pues sin este paquete hubiera sido un poco más complicado, ya sea por sintaxis de programación o por rendimientos computacionales. Vamos a tener un poco en esa parte. Un optimizador básicamente o un modelamiento matemático depende de dos cosas, de cómo yo le entrego el modelo matemático al computador, cómo yo lo codifico y primero cómo va a recibir la información, cómo va a identificar qué cosas están bien y qué cosas están mal, y después de que eso ya esté todo correcto, se lo paso al solver. Entonces tenemos modelo de creador, que es cómo yo le entrego el modelo al computador, y tenemos el solver, cómo yo resuelvo el problema, básicamente. De modelos de creación existen varios. Nosotros nos encontramos más que todo como en el Gurobi API, porque ese tiene como conexión con diferentes lenguajes, lo cual hace pues una versatilidad por si alguien quiere o seguir con la investigación o por si queremos hacer como unas mejoras tanto de desarrollo como de rendimiento. Y el solver existe, pues, está dividido como en dos secciones. La parte que es abierta, que es la parte como de que se desarrolla pero se deja libre, y la parte que es comercial, que es la cual una empresa pues básicamente dice, bueno, yo tengo unos desarrolladores, tengo gente encargada del tema, vamos a hacer una súper herramienta para poder solucionar este tipo de problemas y que sea rápida. Pero como nosotros sabemos, las empresas por lo general siempre cobran. Entonces es como la diferencia entre qué pasa con un software libre, qué pasa con un software comercial y qué me está dando entre el otro. Bueno, este man es gratis, pero en rendimiento no está tan bueno. Ese man me está cobrando una licencia súper cara, pero pues en desempeño es bastante razonable, por decirlo de esa manera. Nosotros nos centramos más que todo en la parte de Gurobi, en la parte comercial. Estos señores tienen una licencia a la cual uno puede acceder siendo académico, la cual pues tiene muy buenos desempeños, pero pues digamos si ustedes quieren como hacer esta aplicación y venderla al mercado, ya toca pedirles permiso. Después de esto, básicamente lo que hicimos fue, bueno, implementemos la metodología. ¿En qué consiste la metodología? Básicamente. Tenemos dos etapas. La primera etapa es decisiones que yo tomo ahora. La segunda etapa es cómo me va a deparar el destino, cómo voy a mirar, cómo evaluar lo que puede suceder en el futuro, dado lo que yo decidí ahorita. Lo que pasa ahorita, lo que pasa ya, lo llamamos decisiones proactivas. Lo miramos con una variable X, más que todo. Entonces es, ¿qué decido ahora? Y después tenemos unas decisiones reactivas que son básicamente como, dado lo que usted decidió en este momento, ¿cómo le va a responder el futuro? Aquí tenemos como varias decisiones reactivas, dado que primero nosotros no conocemos qué es lo que va a pasar. Entonces básicamente lo que hacemos es generar escenarios como los posibles características o parámetros de lo que puede pasar. Por ejemplo, un escenario 1 puede ser, ocurrió un terremoto nivel 5, se dañaron estas vías, tenemos cierta cantidad de familias damnificadas en estas zonas y queremos ver qué pasa con lo que decidimos. Un escenario 2, ocurrió un terremoto un poco más tranquilo,
no se dañó tanto la ciudad, entonces pues las decisiones pueden que hayan o sobrecapacitado el problema o hayan faltado. Entonces por eso tenemos como diferentes escenarios. De aquí, eso es como el modelo estándar que nosotros usamos en optimización más que todo. Eso por lo general marea un montón, pero es bastante sencillo. Básicamente tenemos pues las decisiones de primera etapa, que es como qué voy a hacer yo ahora, y esto es como el costo de lo que me cuesta a mí hacer lo que voy a hacer ahora y lo que voy a hacer en el futuro. Pero pues digamos, nosotros tenemos unos costos asociados como por ejemplo, ¿qué pasa si se me derrumba un centro de distribución? ¿Qué pasa si tengo una calle bloqueada? Y eso o sea, tenemos los costos, pero no sabemos si en verdad va a pasar. Entonces ahí básicamente lo que hacemos es como ponderarlo o atacarlo con una probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Estas probabilidades de ocurrencia por lo general se estiman o con distribuciones de probabilidad identificada de los datos o analizando datos pasados para identificar qué comportamientos hay. ¿Recuerdan cuando les mencioné lo de la curva de madurez analítica? Esto por lo general para crear los escenarios o identificar ciertos patrones en los datos necesitamos todo eso, lo que es Machine Learning, un poco de análisis de datos y demás. ¿Cómo funciona ese tipo de cosas? Entonces, estas cajitas, por lo general, esa cajita de acá arriba es las decisiones que yo tomo ahora, ¿sí? De esas decisiones que yo tomo ahora, pues van a generar como ya un impacto al futuro, lo cual va a ser esto. Y yo tengo que evaluar dado esas decisiones que yo tomé, cómo me afectan a los escenarios que yo creé. Yo puedo crear 1, 2, 3 escenarios o puedo crear 1000. Eso ya depende como de la situación que yo tenga, el número de datos que yo tenga, de cual pues también es bastante importante, y qué tan grande quiero hacer mi modelo, qué tan escalado. Porque pues digamos, puede que yo contemple todas las variables de la realidad, puede que yo contemple absolutamente todo lo que está pasando en el futuro, o puede pasar, pero eso se me va a demorar corriendo un montón. Y si digamos, si yo quiero las decisiones ahora, en un corto tiempo, tengo que utilizar como ciertas estrategias. De ahí viene la habilidad de Python que nos ayudó pues para este proyecto. ¿Cómo funciona la metodología en general? Nosotros tenemos como dos situaciones, las situaciones de lo que pasa ahora y la situación de lo que va a pasar después, ¿sí? Entonces básicamente tenemos un modelo de que toma las decisiones proactivas. Él me va a decir como, oiga, vea, a mí me parece considerable como que usted instale un centro de distribución acá, un centro de distribución acá, un centro de distribución acá, no sé, acóplelo llénelo de tanta mercancía y ya tenemos una solución, ¿sí? Tenemos una solución inicial. ¿Qué es lo que pasa con esa solución? Él va a decir, bueno, listo. Tenemos una solución de candidata que para mí creo que es buena, usted verá, ya miramos qué pasa. La va a generar, la voy a evaluar en todos los posibles escenarios. Digamos el escenario 1, él me dice como bueno, esa solución es chévere, tiene un costo bastante alto, pero funciona. En la segunda puede que pase como que, oiga, esa solución está un poco cara y hay en ciertas cosas que no se cumple. Por ejemplo, como que no alcancé a llegar a alguna población que en verdad pues, me estaba demandando mucho o tenía como ciertas calles bloqueadas. Y en su solución usted no contempló eso, entonces tiene que como arreglarlo. Y puede que en otros escenarios o funcione o no funcione. Ahí es cuando el modelo como de segunda etapa, que es como un modelo como que me dice, como de advertencias por decirlo así, él me dice, oiga, en algunos escenarios esa solución le funcionó, pero no es la mejor. Y en otros escenarios esa solución no le funcionó para nada. O sea, quiere decir que es terrible para lo que estamos haciendo. Cuando la solución funciona y no es la mejor, el modelo a mí me va a decir como con cortes de optimalidad, me va a decir como, oiga, esa solución funciona, pero no es la mejor, busquemos la mejor. Va a mandar la información al modelo inicial y le va a decir como, oiga, váyase más bien como por este tipo de lado, como por este tipo de cosas, puede encontrar como cosas más chéveres. Y en el caso de que la solución que yo obtuve no funcione, o sea, completamente es desastrosa, él me va a decir como, oiga, por ese lado no es. Y es lo que llamamos un corte de factibilidad. Uno me asegura como que la solución que yo estoy tomando ahora funcione en el futuro o en la mayoría de escenarios del futuro, y el otro me asegura que tenga la mejor solución posible, ¿sí? Y básicamente eso es como un ciclo. Pruebo soluciones, miro los escenarios, miro información. Pruebo soluciones, miro los escenarios y miro como las indicadores que me dan. Llega un momento en el cual él me va a decir como, oiga, esto funciona excelente y es el menor costo, básicamente. Y ahí el procedimiento para. Esta es más o menos como la estrategia que utilizamos. Esto marea un montón, pero es bastante sencillo. Básicamente es como contemplar todas las variables que tenemos, como los parámetros de cuánto me cuesta pues, un costo de envío de algún lugar a un lugar, cuánto me cuesta abrir un centro de distribución, qué decisiones yo voy a tomar. Y esto se puede relajar de una forma un poquito más chiquita, ¿sí? Que básicamente lo partimos como en dos subproblemas que están conectados por el método que les acabo de mencionar. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, el subproblema A me va a decir como, bueno,
me tira una solución inicial, ¿sí? Y me va a decir como, bueno, ahora estos centros de división acá, asigne esto, y se los va a pasar a este señor. Ese señor es el que va a hacer las pruebas en los escenarios. Y después, si se dan cuenta, este simbolito de acá y este simbolito de acá están en los dos problemas. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que se conectan por información y él me va a devolver como indicadores para saber si estoy bien o estoy mal? De esta forma se conectan los dos problemas. Y de esta forma es donde yo voy a tener como lo que llamamos convergencia para identificar si estamos en la mejor solución y funciona en la mayoría de escenarios. Este caso de estudio, básicamente, como ya lo mencioné, es a nivel Bogotá. Lo que hicimos fue como una mini acople, lo queremos como expandir un poco más a todo Colombia. Y lo que hicimos fue sacar datos ya medidos, tanto por el gobierno como por entidades diferentes. Entonces, el primero, ¿en qué lugares me van a demandar como centro, como ayuda? Básicamente es en qué lugares las familias me van a decir y yo tengo que mirar es cuánto me van a demandar. Esa forma la estimamos según el censo del 2018. Básicamente lo que hicimos fue identificar cuántas familias habían en ciertos lugares y hicimos como un análisis en el cual identificamos como que la media estaba entre 3 personas por familia, ¿sí? De ahí viene como la población afectada, que será como el número de familias que existen en la localidad, y lo dividimos por el número de habitantes para saber cómo una familia requiere un kit de ayuda. De ahí pues viene la demanda. Después viene la creación de los escenarios. La creación de los escenarios básicamente está dependiendo de 2 cosas. De uno, el número de zonas o de familias que están afectados, y el segundo, cuántas variaciones queremos contemplar. En este caso nosotros estamos contemplando 4 variaciones, en la cual una es como la demanda promedio normal, como ocurrió algo, pero ocurrió algo no tan grave. Está algo en el que está súper tranqui y está en el caso como de, oiga, ocurrió un terremoto súper fuerte. Y pues tenemos en general 256 escenarios. Esto puede variar mucho según la precisión que nosotros queramos tener respecto al futuro. Pero como ya lo mencioné, entre más escenarios, esto se empieza a volver un poco más complicado para el computador y empezamos a tener como problemas de rendimiento. Después tenemos pues los costos normales, como costos como cuánto me cuesta comprar un kit de ayuda, cuánto me cuesta pues, en dado caso como que yo se lo pueda entregar a la persona, cuánto me cuesta si no le alcanzo a entregar ese kit a la persona, como un costo de oportunidad, por decirlo así, o un costo como de sobrecapacidad. ¿Qué pasa si me sobraron esos kits? Porque eso también me incurre como en una penalización. Básicamente, no me sirve nada si yo almaceno kits de ayuda y no los reparto. O sea, es como tener inventario ahí que no lo estoy usando. Y eso también varía pues, en ciertos porcentajes, como qué pasa si me sobraron muchos, qué pasa si no me sobraron, qué pasa si me faltaron un montón y demás. Y aparte tenemos como el costo de abrir un centro de distribución, un costo, pues el costo de que el camión vaya del lugar A al lugar B, eso es como el costo de distribución, y de ahí generamos los parámetros. Después de hacer todo eso, de montar todos los modelos en Spider, correr varias veces y en verdad me estaba compilando o no, obtuvimos esta solución. Para las 19 localidades de Bogotá, según el modelo, la solución más adecuada o óptima, por decirlo así, fue encontrar un centro de distribución en Engativá, uno en Barrios Unidos, Los Mártires y Puente Aranda, de tamaño pequeño. Porque en este caso contábamos con 3 bodegas diferentes, pero pues no tenía sentido como demandar mucho, porque pues, o sea, abrirlo es muy costoso y al mismo tiempo como asignarle un montón de recursos como que no tiene sentido si abro un centro de distribución grande, meterle cantidad pequeñita. Esa fue la solución básicamente. Después de esto uno genera unos indicadores para ver qué tan bien le fue y qué tan preparado está como para las cosas, ¿sí? En este caso tenemos 4 números, 4 valores, de los cuales está el primero. Hagamos de cuenta que no queremos hacer esto, ¿sí? Y básicamente lo que hacemos es coger toda la información y hacer un promedio, ¿sí? Vamos a hacer como, bueno, no me interesa lo que está pasando, no me quiero matar como la cabeza haciendo ese tipo de cosas, voy a sacar el promedio de las soluciones para obtener mi solución como mi solución de primera etapa, ¿sí? Después de eso lo que hago es, dado que ya tengo mi solución inicial, no la voy a cambiar, me voy a quedar con esa y lo que hago es probarla en todos los escenarios. Eso me va a generar un costo, pero como yo no tengo nada que me diga como si esa solución es buena o mala, ese costo va a quedar y ya me voy a casar con ese costo. Podemos decir que esto es en millones de pesos, ¿sí? Entonces, digamos, si yo no quiero hacer nada y quiero hacer esto y solamente voy a sacar promedios y voy a mirar ese promedio y lo voy a mirar en los escenarios, obtengo este valor. Que pues digamos, si miramos en cifras, es un montón de dinero.
¿Qué pasa si hacemos nuestra metodología? ¿Qué pasa si podemos mirar hacia el futuro? ¿Qué pasa si podemos tener información que me diga, oiga, por ese camino no es, o oiga, por este camino sí es? Obtenemos el equivalente determinístico, que si se ponen a mirar, tiene una gran diferencia en dinero respecto a si yo no hago nada, lo cual quiere decir que esto puede funcionar o funciona. Y tenemos otro indicador, el cual pues nos menciona como, oiga, hagamos de cuenta que usted sí pudo ver el futuro, hagamos de cuenta que usted tiene una bola de cristal que le dice, vea, va a pasar esto o va a pasar esto en todos los escenarios. Por eso decimos como, espere y mire, como hagamos de cuenta que usted puede ver el futuro y miramos qué costos obtiene. Pero pues esto es hipotético, uno no puede mirar el futuro. Y si se dan cuenta, comparado a los dos valores, este valor es supremamente pequeño. De ahí está como la solución que obtuvimos, la solución que obtuvimos si no hacemos nada y la solución que podamos obtener si podemos ver el futuro. De ahí lo que hacemos es como identificar como los costos de oportunidad o los costos de mejora de nuestra solución. ¿Qué son estos dos indicadores? Como el valor esperado de la información perfecta y el valor de la solución estocástica. Entonces, básicamente, este señor se construye, es la diferencia entre este y este. Que básicamente es lo que me dice como, esto fue lo que usted hizo, esto fue lo que usted pudo obtener si usted vio el futuro, esto es lo que usted se pudo haber ahorrado si pudo haber visto el futuro. Lo cual, pues, es como hipotético, por decirlo así, como esto hubiera pasado, esto se hubiera ahorrado usted si hubiera podido tomar las mejores decisiones respecto a lo que ve en el futuro. Y está el otro indicador, el cual me dice como, esto es lo que usted hubiera perdido si no hubiera utilizado la metodología que nosotros implementamos, que es básicamente la diferencia entre el valor de esperado, o sea, que solamente tiré una solución utilizando promedios, y la metodología. En este caso, los valores son muy iguales, o son similares, lo que quiere decir que nuestra solución se encuentra básicamente en la mitad, de o perder mucho o de haber ganado poco, de perder mucho o de poderse haber ahorrado bastante también. Entonces lo que quiere decir es como, acá pues se ahorró cierto dinero, pero si hubiera conocido el futuro, se hubiera podido ahorrar como ese tipo de cantidad. Y ya, básicamente esto fue como lo que hicimos, esto fue como iba a decir, como una materia de maestría, y pues las conclusiones. En este caso, yo era muy nuevo con Python, yo creo que en mi vida había trabajado con Python, entonces para mí fue una experiencia bastante retadora, porque pues cambiar de interfaz no es tan fácil, pero me di cuenta que pues esto ayuda un montón, y más que todo como la interfaz de Spider para mí fue genial, porque podíamos mirar como las diferentes variables que teníamos en ese momento, y ver si compilaba o no compilaba, no como solamente una caja negra y que me dice como titilando, y yo como, ¿será que esto sí está funcionando? Entonces, digamos, la primera fue como que la interfaz de Python es muy amigable con la gente que no la ha utilizado, y más para construir este tipo de modelos, que por lo general este modelo está en la literatura, este modelo está publicado, y básicamente salir de un poco de mamarrachos y montarlo en el modelo, uno sin en verdad conocer como de la sintaxis y demás, es bastante retador, pero fue una experiencia bastante grata y podría decir que se obtuvo los resultados esperados. Otra cosa también es que los paquetes de Python y la forma en la que uno llama los paquetes de Python es bastante amigable con la persona que no sabe. Entonces como que él te va guiando y te va diciendo como, oiga, por ahí no es, me bota como unas alertas, unos errores y me dice como, puede que la estén barrando por acá. Lo cual es genial, porque muchas interfaces no te dicen nada, son como, usted debería saberlo dado que usted está programando. Entonces es bastante interesante para mí. Y también, pues digamos, como ya dado una conclusión dada pues del proyecto, nosotros tenemos que estar preparados para lo que nos viene, ¿sí? Sea lo que sea en este caso como desastres naturales, o sea por problemas económicos, y digamos, estas herramientas, ese tipo de modelamientos permiten como al menos tomar ciertas decisiones que en verdad nos pueden ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante la charla. Tenemos tiempo para un par de preguntas y por favor se va listando la persona que sigue. Muy buena la presentación. Bueno, yo un tiempo trabajé bastante con localización de equipamientos y bueno, dos preguntas muy puntuales. Una, tú probaste con las opciones libres de los optimizadores, ¿qué tal la diferencia de rendimiento? Y segundo, esto, ¿tú lo tienes el código en algún repositorio disponible, abierto, algo así, como para luego verlo con más calma después? Listo, entonces, a la primera. Para este problema no, o sea, no probé como con optimizadores libres,
pero digamos, en diferentes trabajos a lo largo de la maestría tuvimos como la oportunidad de compararlos. Lo que fue Gurobi, lo que fue el optimizador de Express, y utilizamos GLPK y se me está olvidando el nombre de uno. Utilizamos GLPK y utilizamos CBC. Y pudimos notar que para problemas, instancias pequeñas, en ese entonces nosotros estábamos trabajando un problema de ruteo de vehículos con asignación de lugares. Y nos pudimos dar cuenta que si la diferencia, o sea, obviamente pues va a converger a la misma solución, pero computacionalmente la diferencia del software libre es abismal. Y no solamente para resolver el problema, sino para cargar los datos. Entonces, digamos, estos señores, tanto la interfaz como la velocidad es amigable. Estos señores ya no tanto. O sea, como que no tienen, como que pierden, ¿verdad?, un cierto como tiempo, por decirlo así, tanto para aprender a codificarlo, como esperar si en verdad el modelo está funcionando o solamente está cargando los datos. Muchas veces nos pudimos dar cuenta como que el modelo se demoraba unos 30 minutos corriendo, pero cargando los datos se demoraba más o menos una hora. Y ya pues es hora y media que uno dice como, ¿será que sí está funcionando? Eso pues es la respuesta número uno. Y la segunda, no lo tenemos en un repositorio todavía porque queremos hacerle unas ciertas mejoras, tanto como para reducción de variables y demás, y pues estamos como queriendo escalar un poco más el problema, no solamente como quedarnos en Bogotá, sino también a otro, como a Colombia, o volverlo como, por decirlo así, estandarizado, como que uno pueda meter sus datos y ya simplemente como qué pasa en Argentina, qué pasa en Perú, o qué pasa, digamos, no sé, en Estados Unidos si hay terremotos. Y básicamente es eso. Vale. ¿Alguien más? ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Gracias, Carlos. No, pues más que una pregunta, yo creo que siguiendo con tu pregunta, una oportunidad que yo había visto sobre esto, sobre el desarrollo libre, la estrategia que nos mostró Dani del ciclo, de estas descomposiciones de vendors que tú resuelves un problema y resuelves otro. Los software comerciales ahora como Ciplex están empezando a hacer esto automáticamente, o sea, como que ellos automáticamente te hacen la descomposición del problema. Y yo creo que ahí lo que hay es una oportunidad chévere, por ejemplo, alrededor de estos paquetes abiertos de Python. Por ejemplo, nosotros trabajamos en estas cosas y creemos que pues, si hay gente interesada, hay una buena oportunidad de empezar a llevar estos solvers a donde están yendo los comerciales, que es, por ejemplo, automatizar ese tipo de como meta estrategias de optimización, que pues es una cosa que queremos hacer, pero no tenemos el tiempo completamente. Es una oportunidad chévere. De hecho, ni siquiera el solver es el que se demora más. El solver, como que el solver libre y el comercial son comparables. Muchas veces se demora mucho el libre cargando solamente el modelo. Eso es extraño. Gracias.